Hola, muy buen día. Esta es la clase de trigonometría del curso propedéutico Ingeniería Medicina. Es la clase, bueno, la sesión de trigonometría número 2, la segunda parte. Y bueno, yo soy el profesor Esaú Serrano y voy a dar inicio con esta clase. En esta sesión vamos a abarcar los temas que quedaron pendientes la pasada, que fue la ley de senos y cosenos, algunas propiedades de las funciones trigonométricas cuando ya no las vemos propiamente en triángulos rectángulos, sino en el plano cartesiano. Vamos a ver también en esta sesión las funciones trigonométricas para ángulos o para, bueno, funciones trigonométricas ubicadas en el círculo unitario y las propiedades de las gráficas de las funciones trigonométricas y pues ejemplos, ejercicios de todos estos temas que mencioné. Muy bien, pues vamos a iniciar con la ley de senos y la ley de cosenos. En particular aquí en esta diapositiva pues es la ley de senos y la definición pues está aquí. Es la razón que existe entre un lado del triángulo o de un triángulo oblicuángulo y el seno del ángulo opuesto a dicho lado. Es proporcional a la misma razón entre los lados y ángulos restantes. Bueno, eso matemáticamente lo podemos expresar como esta formulita o reglita que está aquí, que son tres razones. Bueno, sí, son tres razones igualadas en forma de proporción. Significa que si tú eliges un lado, por ejemplo en este caso el lado A, y lo divides entre el seno del ángulo que está opuesto a este lado, el ángulo opuesto al lado A sería el ángulo de acá arriba, el A mayúscula. Esa razón va a ser igual a la razón que se forma tomando otro lado, por ejemplo en este caso el lado B, dividido entre el seno del ángulo opuesto, que sería el ángulo B mayúscula, y lo mismo pasa con el lado C, dividido entre el seno de C. Esas tres razones son iguales. Aquí viene una reglita de cuándo podemos aplicar la ley de los senos y bueno, se aplica cuando conocemos dos lados y un triángulo opuesto a uno de esos lados, perdón, un ángulo opuesto a uno de esos lados. Por ejemplo, conocido el ángulo, el lado C, conocido el lado B y conocido un ángulo opuesto a uno de estos lados, por ejemplo, podemos conocer el ángulo B o el ángulo C. En esa situación aplicaría la ley de senos, o también cuando se conocen dos ángulos y un lado opuesto a uno de esos ángulos, por ejemplo, que conociera el ángulo B y conociera el ángulo A y conociera un lado opuesto a alguno de esos, que por ejemplo pudiera ser el lado A minúscula o el lado B minúscula. En esa situación también podríamos aplicar la ley de cosenos. Veamos un ejemplo. El valor de A en el triángulo ABC se resuelve con la operación, y aquí tenemos cuatro opciones, cuatro tipos de respuesta. En el triángulo que se nos presenta tenemos que el lado AB vale 15, el lado BC solo está indicado como A minúscula y el lado AC solo está indicado como B minúscula. El ángulo A vale 50 y el ángulo C vale 60 grados. Bueno, las opciones pues aquí están. El inciso A es 15 seno de 60 sobre seno de 50. Acá seno de 50 sobre 15 seno de 60. Seno de 60 sobre 15 seno de 50 y 15 seno de 50 sobre seno de 60. Bueno, pues como conocemos dos ángulos y el lado opuesto a uno de sus ángulos, que es el lado opuesto al ángulo C, pues podemos aplicar la ley de senos. Entonces, por ley de senos tenemos la relación completa sería esta. Sería A entre el seno de 50 es igual a esta de aquí, 15 entre el seno de 60 y es igual a B entre el seno de B. Entonces tomamos la primera igualdad, que sería esta razón con esta razón. ¿Por qué se toman estas dos? Bueno, se toma la del medio porque es la que está completa. Todo lo que hay en esta razón es conocido. Y se toma la primera razón porque de aquí lo que no se conoce es el lado A y es precisamente lo que me piden calcular. Entonces, usando esta proporción de estas dos igualdades, despejamos el lado A, es decir, dos formas de verlo, que en realidad es la misma, ya sea que pasemos este seno de 50 multiplicando para acá arriba,
O simplemente aplicamos como una regla de 3 para encontrar el lado A, que sería este con este multiplicado dividido entre este de acá. Al final nos queda lo mismo, nos queda 15 seno de 50 sobre seno de 60. Y pues aquí tendríamos que la opción correcta, la voy a marcar, bueno, es la inciso D, que sería esta de aquí. Este sería el inciso correcto. ¿Sale? Bueno, vamos a continuar. Un ejemplo más. Aquí nos pide calcular el ángulo C, que se obtiene con la expresión. ¿Con cuál de las expresiones que están acá obtenemos el ángulo C? Ok. Conocemos dos lados, el 9 y el 11. Estos dos son lados conocidos. Y conocemos este ángulo de acá, que es el ángulo B, que es opuesto al lado de 11. Entonces, por lo tanto, podemos aplicar ley de senos. Aplicando ley de senos, tendríamos A entre seno de A mayúscula es igual a 11 entre seno de 75 grados y es igual a 9 entre seno de C mayúscula. Como quiero encontrar el valor de C, voy a usar esta razón de aquí, pero también voy a usar esta razón de acá porque es la que está completa. Entonces esas dos razones son las que voy a usar. Y de aquí vamos a despejar seno de C. Para despejar seno de C, bien pudiera, bueno, en esta relación, lo que hacemos es que se pasa el seno de C para la izquierda multiplicado y el seno de 75 a la derecha multiplicado. ¿Sale? Y luego después el 11 se pasa dividiendo. Dicho de otra manera, si hiciéramos esto como una regla de 3 y yo quisiera calcular este término, pues sería multiplicar este con este, estos dos multiplicados y dividir entre 11 y al final pues me queda la misma expresión que tendría de este lado. Por lo tanto, la opción correcta en este caso sería la opción A. Noten que dada la forma de las opciones, pues no hubo que calcular nada, solo saber cómo iba a quedar acomodado. Eso es lo que tendríamos que identificar más bien. Ahora la ley de cosenos. La ley de cosenos dice así: el cuadrado de un lado de un triángulo o oblicuángulo es igual a la suma de los cuadrados de los lados restantes menos el doble producto de dichos lados por el coseno del ángulo opuesto al lado buscado. Es un poquito rebuscado el enunciado, quizás viéndolo gráficamente se entienda mejor. Haremos lo siguiente. Aquí está despejado ya como una raíz, pero en realidad esto bien pudiéramos representarlo como un a cuadrada igual a b cuadrada más c, aquí falta uno, b cuadrada más c cuadrada menos 2 bc por el coseno de a. ¿Sí? Si quitáramos la raíz, que es la relación un poquito más general, nada más aquí ya lo pone con raíz cuadrada, puesto que ya despejada la A me es más útil a la hora de hacer ejercicios, pero la relación tal cual, como viene el enunciado, es así con el cuadrado. Significa lo siguiente: si yo elijo el lado A, bueno, pongo A al cuadrado, así la construyo, pongo A al cuadrado, y voy a hacer como una especie de teorema de Pitágoras. Voy a colocar el b cuadrada y el c cuadrada sumándose, menos, siempre va a ir este 2 siempre va ahí, menos 2, y luego multiplicas el b y el c, que son estos dos lados que están acá, y luego el coseno del ángulo que se forma con el segmento o con el lado b y con el lado c. El lado b y el lado c forman este ángulo, que es el ángulo A, por eso queda así. De manera que si yo quisiera construir ahora el b cuadrada, pues sería b cuadrada es igual a cuadrada más c cuadrada menos 2 por a por c por el coseno del ángulo que forman a y c, que sería el ángulo b. Y lo mismo para si quisiera encontrar el lado c, sería c cuadrada es igual a b cuadrada más b cuadrada más a cuadrada menos 2a por b por el coseno del ángulo que forman, que en este caso sería c. Entonces es una regla muy simple de construir, ¿sale? Y bueno, aquí vienen otras tres relaciones que son estas mismas, pero despejando el coseno. Por ejemplo, de la que acabo de poner allá arriba, si yo despejara el coseno, tendría esto, ¿no? De a estos dos términos, bueno, es como si el término completo este de aquí lo estuviera pasando sumando a la derecha, ¿sale? Y estos dos, el b
y el C, el B y el C se van a quedar ahí. Y el A cuadrada va a pasar restando. Entonces sería, bueno, a ver si alcanza el espacio aquí porque está muy amontonada la diapositiva. Sería B cuadrada más C cuadrada menos A cuadrada. Y como había un 2BC, pues ese se pasa dividiendo entre 2BC. Ahí está. ¿Sale? Entonces ya queda como esta que está aquí. Bueno, esto es despejando el coseno y pues en cada caso pues aplicaría algo similar. Muy bien, voy a borrar esta parte para seguir viendo la diapositiva. Esto lo quitamos ya. Al menos esta parte que me estorbaba. Muy bien, entonces, ¿cuándo usar la ley de cosenos? La ley de cosenos se usa cuando tengo dos lados, cuando se conocen dos lados, por ejemplo el lado C y el lado B, y el ángulo que se comprendido entre ellos o formado por ellos, que sería el ángulo A. O cuando conozco tres lados, tres de los lados. ¿Por qué? Porque es la manera en la que puedo usar las formulitas que están aquí. Miren, en esta de aquí, en la versión inicial de las tres primeras formas, para poder calcular el valor de A se requiere conocer el valor de B, el valor de C y el ángulo A, o sea, dos lados y el ángulo que forman. Y para la versión, la segunda versión, que es la del coseno de A, si quiero saber el ángulo A, pues necesito conocer cuánto vale B, cuánto vale C y cuánto vale A para poder aplicar esta fórmula. Es por eso que son las dos condiciones necesarias, o bueno, no, más bien no las condiciones necesarias, sino que la primera es una condición y aplica independiente de la otra. Es decir, si yo conozco dos lados y un ángulo, ya no tengo que conocer los tres lados. Si yo conozco los tres lados, ya no tengo que conocer el ángulo. ¿Sale? Entonces es la idea con la ley de coseno. Ejercicio. Aquí tengo el ejercicio. El valor del lado C en el siguiente triángulo se obtiene con la expresión. Bueno, quiero calcular el lado C. Tal cual aplicamos la regla. Aquí en este triángulo conocemos el lado B, el lado A y el ángulo que forma, que es de 55. Por lo tanto, ¿cuál opción queda descartada de inmediato? Bueno, si se fijan bien, el ángulo que vamos a usar es 55 y por lo tanto descartamos la opción B, que es el que tiene el 79 grados. De las tres que quedan, pues tengo aquí 9 menos 12 al cuadrado, 9 al cuadrado menos 12 al cuadrado, y esta se puede descartar en este momento ya porque la fórmula aquí no tenía un menos, tenía un más. El único menos de la fórmula era este de aquí. Por lo tanto, la opción A está descartada también. Es decir, la opción A está descartada y la opción B también está descartada. Opción A descartada y opción B descartada. Entonces, bueno, descartada la opción A, dije descartada la opción A y la opción B. Y nos queda decidir entre la opción C y la opción D. Pues aquí dice 9 al cuadrado más 12 al cuadrado. Aquí también dice 9 al cuadrado más 12 al cuadrado. Aquí dice menos, como la fórmula, y acá dice más. Entonces aquí descartamos la opción D y nos queda de inmediato que la opción C sería la correcta. Entonces, bueno, aquí está ya cómo aplicaríamos la fórmula y el ejercicio queda resuelto con el inciso C. ¿Sale? Bien. Otro más. Tenemos un triángulo ABC, que es este que está aquí del lado derecho. El valor del ángulo A se obtiene con la expresión, y aquí tenemos tres expresiones. Voy a regresarme un poquito para que puedan ver la forma de la expresión. Era
los dos lados que forman el ángulo van sumados y el otro lado, que está opuesto al ángulo, va restado. Y abajo van multiplicados los dos lados con un 2. Avanzo hasta aquí. Y queremos saber el valor del ángulo A, entonces necesitamos tener coseno de A, coseno de A. En todas las opciones aparece, si se fijan, coseno de A. Entonces está aquí el ángulo A. Y los lados que forman el ángulo A son el 7 y el 10, por lo tanto estos dos deben ir sumados y al cuadrado, o sea que aquí al menos esa parte está correcta. Aquí también está correcta esa parte. Perdón, aquí no, porque aquí tengo el 6 que es el lado A, entonces ese ya se habría descartado en este momento. Entonces vamos a tachar esa opción. Pluma. Entonces esta queda descartada por lo que ya mencioné ahorita. El valor de A no debería ir aquí. Aquí tengo el valor de A otra vez. Esta también ya estaría descartada por esa razón. Y aquí estas dos, al menos en esa parte, están bien porque tiene 10 al cuadrado y 7 al cuadrado. 10 al cuadrado, 7 al cuadrado, menos 6 al cuadrado es el valor de A al cuadrado. En ambas está igual. Y acá abajo tendría dos veces y debería aparecer el valor de B y el valor de C, que sería 10 y 7. Y aquí ya no, porque está el 6, por lo tanto esta opción también se descarta. Y ya nada más nos queda la opción D. ¿Sale? Bueno, aquí está la forma de cómo aplicamos directamente de la fórmula. ¿Sale? Entonces la opción correcta es la opción correcta es la D. Vamos avanzando. Ahora vamos a ver signos de funciones trigonométricas en el plano cartesiano. Entonces tenemos aquí un dibujo de un plano cartesiano. Tengo aquí además estos segmentos que determinan ángulos. Aquí es el ángulo θ. No puse el valor, no es necesario el valor aquí. De este lado, cuando el ángulo barre hasta este lado, pues quedaría un segmento formado en el segundo cuadrante. Si seguimos rotando ese segmento, llegaríamos a un segmento en el tercer cuadrante y así hasta llegar a algún en el cuarto cuadrante. Para continuar con esta idea de los triángulos, pues bueno, aquí tengo un triángulo rectángulo que se forma con el eje X y la línea paralela o el segmento paralelo al eje Y, y en cada caso pues tendría lo mismo. Aquí coloqué algunos signos indicando, por ejemplo, que aquí el signo más corresponde al segmento este que está en el cuadrante 1, porque es positivo hacia arriba según la dirección del eje Y, y también positivo a la derecha en la parte horizontal siguiendo la dirección del eje X. De este lado sería negativo en X y positivo en Y. El ángulo o el segmento del tercer cuadrante sería negativo en X y negativo en Y. Y el del cuarto cuadrante sería positivo en X pero negativo en Y. Y vamos a formar aquí todas las funciones trigonométricas para ese ángulo o para esos cuadrantes, es decir, cómo serían las funciones trigonométricas para cada caso. Entonces, bueno, yo voy a poner aquí el primer cuadrante y en el primer cuadrante tendríamos la función seno, que sería cateto opuesto entre hipotenusa. Entonces, solo voy a usar los signos. Cateto opuesto sería este de aquí y la hipotenusa sería este valor de acá. Entonces, como tengo positivo y la hipotenusa, pues al final es el signo de este segmento, que es como es una distancia, pues es positiva, tendría positivo entre positivo, me daría positivo al final. Coseno sería en este primer cuadrante, sería cateto adyacente, que sería ahora el cateto de acá abajo, entre hipotenusa, entonces una vez más tendría positivo entre positivo y eso daría positivo. Tangente sería
cateto opuesto entre cateto adyacente, que sería más entre más. ¿Sale? Más entre más. Y luego tendría, bueno, esto es más. Entonces tendría que las funciones seno, coseno y tangente en el primer cuadrante pues son positivas. Y luego tendría las funciones recíprocas, por ejemplo, la cosecante, la, la secante y la cotangente, pues también me saldrían algo así, ¿no? De hecho aquí voy a mostrar ahora una tablita y esta primera parte, todas las funciones, si se fijan, son positivas, todas. Las inversas, pues nada más, digo, no son inversas, son recíprocas, que sería la cosecante, que es voltear la división, en vez de que el número que esté arriba quede aquí, ahora quedaría abajo y el de abajo pasaría para arriba, pero como son positivos igual, va a seguir siendo positivo. Entonces no las voy a realizar, pero las funciones recíprocas, que son la cosecante, que es la recíproca de seno, la secante, que es la recíproca de coseno, y la cotangente, que es la recíproca de tangente, también van a ser positivas. Entonces, bueno, ahora vamos a hacer las funciones trigonométricas en el segundo cuadrante. Entonces aquí borramos esto. Vamos al segundo cuadrante. Cuadrante número 2. Tendría el cateto opuesto. El cateto opuesto ahora sería este de aquí. Este es el cateto opuesto. Y el adyacente sería este de aquí. La hipotenusa sigue siendo este valor que está acá. ¿Ok? Entonces, muy bien, pues tendríamos en el caso del cuadrante 2, tendríamos el seno, que sería cateto opuesto, sería positivo entre positivo, y me daría positivo. El coseno sería cateto adyacente, que es negativo, entre hipotenusa, que es positivo, y entonces me daría negativo. Aquí daría positivo. Y luego sería tangente, que sería cateto opuesto entre cateto adyacente, que es negativo, y entonces tendría que esto es negativo también. Entonces tengo que el seno es positivo, coseno y tangente negativo. Luego la cotangente, que es la recíproca de tangente, es al revés, es negativo entre positivo, y por lo tanto pues también va a ser negativa. Negativa. Y luego tendría la secante, que es la recíproca de seno, de coseno, perdón. Sería ahora arriba positivo, este más ahora iría arriba y este menos iría abajo, entonces sería positivo entre negativo, quedaría negativo también. Y por último la cosecante, que es la recíproca de seno. Cosecante, que sería los signos del seno en la arriba y abajo se van a invertir, entonces sigue siendo positivo. Y entonces tendríamos ahora seno positivo, coseno negativo, tangente negativo, cotangente negativo, secante negativo y cosecante positivo. Entonces me adelanto un poco y aquí están. Seno positivo, coseno negativo, tangente negativo, cotangente negativo, secante negativo y cosecante positivo. Entonces esas pues ya coinciden con lo que acabamos de calcular ahorita. ¿Sale? Entonces me voy a regresar un poco y pues ahora voy a sacar las del tercer cuadrante. Para agilizar un poco esto, voy a hacer los cálculos, bueno, las relaciones nada más para las primeras tres, y dejo como ejercicio que hagan ustedes las otras tres, las recíprocas.
tanto para el tercero como para el cuarto cuadrante. Es muy simple, es básicamente hacer lo que estoy haciendo de dividir, solo dividir signos, y ahí se van a dar cuenta que sí coincide con lo que la tablita que estoy mostrando ahorita. Entonces ahora estamos con el tercer cuadrante. Entonces vamos aquí a ponerle otra línea, ya tengo tercer cuadrante. Y entonces en el tercer cuadrante ahora el cateto opuesto va a ser este, que es negativo, y el cateto adyacente sigue siendo este, que es también negativo. Ahí está. Por lo tanto, vamos a sacar ahora la función seno. Seno, que sería cateto opuesto, que es negativo, entre hipotenusa, que es positivo. Entre positivo nos daría negativo. Negativo. Y luego coseno, que es adyacente, que es negativo, entre hipotenusa, que es positivo. Entonces sería negativo entre positivo, y entonces esto nos va a dar negativo. Y la tangente, que es cateto opuesto negativo entre cateto adyacente negativo, esto nos da positivo. Entonces quiere decir que esto es negativo, negativo, positivo. Luego la cotangente va a dar positiva, y la secante y la cosecante van a dar negativas también. Y entonces tendríamos algo como lo siguiente: negativo, negativo, positivo, positivo, negativo, negativo. ¿Sale? Ese es tercer cuadrante. Y vamos a hacer por último el cuarto cuadrante. Cuarto cuadrante. Ok, entonces para el cuarto cuadrante tendríamos cuarto cuadrante. Tendríamos seno va a ser igual a cateto opuesto, que es este de aquí, que es negativo. Este negativo. Cateto opuesto negativo entre hipotenusa, que es positiva. Y esto da negativo. Coseno. Coseno es cateto adyacente, que es positivo, es este de aquí. Entonces sería positivo entre positivo, nos daría positivo. Y luego tangente. Tangente sería opuesto, que es negativo, entre adyacente, que es positivo, y entonces daría negativo. Entonces estamos hablando de que tenemos ahora negativo, positivo, negativo. Luego la cotangente va a ser negativa, la secante va a ser positiva y la cosecante va a ser negativa. Por lo tanto, tendríamos ahora negativo, positivo, negativo, negativo, positivo, negativo. ¿Sale? Entonces son los signos de las funciones trigonométricas según el lugar en donde están. ¿Sale? Según el cuadrante en el que se encuentran. Bueno, avanzamos ahora con un pequeño ejercicio. Y este ejercicio dice así: sea el punto A menos 3,4, determina las funciones trigonométricas del ángulo alfa, que es x origen A, o sea el ángulo alfa está aquí marcado en color verde. Y bueno, pues lo primero que hacemos es usando el teorema de Pitágoras para calcular el valor de la hipotenusa, que es este de aquí. Y nos queda que OA al cuadrado es igual a lo que vale uno de sus catetos, que es este de abajo, que vale 3, que no lo puse negativo puesto que hablo de su tamaño, pero aunque lo hubiera puesto negativo, como está al cuadrado, pues da lo mismo. Y el otro cateto, que es el opuesto, es este que está acá, que vale 4, sería al cuadrado también, nos da un total de 25. Sacando raíz de 25 nos queda 5, por lo tanto esta hipotenusa vale raíz de 5. ¿Vale? Ahí está.
Y bueno, ya tenemos los lados, ya tenemos este que vale raíz de 5. Voy a colocar acá de este lado el cateto opuesto, este vale 4 y este de acá vale 3. Bueno, es negativo. Bueno, voy a poner puro valor del cateto, pero en la tablita anterior ya vimos que según el valor en donde esté, o sea, según donde se encuentre en qué cuadrante, pues vamos a tener los signos. Por ejemplo, está en el segundo cuadrante, entonces el seno va a ser positivo, el coseno va a ser negativo, la tangente negativa, la cotangente negativa, la secante negativa y la cosecante positiva. Pero en lo personal, a mí me resulta más cómodo usar el signo que viene aquí, el menos. ¿Sale? Y entonces tendría, bueno, que el seno de alfa es 4 perdón, aquí yo le puse raíz de 5 y no era cierto. Hasta ahorita que vi aquí, era la raíz de 25, que nos daba igual a 5. Entonces, bueno, era raíz de 25. Ahí está. Y esto daba 5 al final. Listo. Bueno, entonces sería cateto opuesto 4 entre hipotenusa 5, 4 quintos, positivo. El coseno es adyacente entre hipotenusa 3 quintos, pero es negativo. La tangente es opuesto 4 entre adyacente 3, 4 tercios, pero negativo también. La cosecante es la recíproca de esto. Si esto era 4 quintos, ahora 5 cuartos. Si este era 3 quintos, ahora es 5 tercios, igual negativo en la secante. Y la cotangente es igual negativa, ahora el recíproco que es 3 cuartos. Y ya está, esas son todas las funciones para ese ángulo alfa que determina el punto A con coordenada menos 3, 4. Bien, ahora vamos a ver el círculo unitario. Y el círculo unitario pues es un círculo de radio 1. Es un circulito de radio 1. Y en particular, en el círculo de radio 1 tenemos el ángulo en radianes T, corresponde exactamente a la longitud de arco que determina. Esto lo voy a demostrar de la siguiente manera. Hay una formulita que dice que la longitud de arco S es igual a el ángulo, en este caso T, medido en radianes, multiplicado por el radio del círculo. Esta es la formulita para la longitud de arco. De hecho, no sé si estén, no he revisado, pero no sé si estén en física viendo ya este tema de rotaciones. Pero si no lo han visto, cuando lleguen al tema de rotaciones, ahí esa formulita es bastante utilizada, puesto que en rotaciones, cuando hablamos de la velocidad angular o la aceleración angular, etcétera, pues los ángulos están medidos en radianes para determinar un desplazamiento lineal o un desplazamiento angular, cualquiera de los dos, usamos esta relación que depende del radio. En este círculo particular que tiene radio 1, pues R es igual a 1 y entonces S va a ser igual a T nada más. Entonces ahí ya está demostrado que en un círculo unitario el ángulo en radianes equivale exactamente a la longitud del arco que determina ese ángulo en radianes. Y bueno, aquí algo importante, y de hecho es bien importante esto porque este triángulo, este circulito unitario es la base de las identidades trigonométricas que vamos a ver más adelante. En este círculo, si yo tengo el ángulo T y yo calculara el coseno, por ejemplo, el coseno de T, acuérdense que T está en radianes, es igual a cateto adyacente. Cateto adyacente es este segmento. Voy a cambiar de color porque se va ahí a confundir. Voy a usar un color negro. Es este segmento que va desde el origen hasta la línea punteada, es decir, justo debajo, en esa parte, ese es el cateto adyacente, y mide exactamente la coordenada X. En este caso, la coordenada X que tenemos pues es esta de aquí. Esa es la coordenada X que tenemos. ¿Sale? Por lo tanto sería cateto adyacente X entre hipotenusa. Y la hipotenusa es el radio precisamente del círculo. Es R. Pero como ya dije, R vale 1.
aquí no lo puse bien, r vale 1, por lo tanto tendríamos solo x. O sea que coseno de t es igual a x. Y aplicaría algo similar para seno. Tendría que seno de t es igual a cateto opuesto, que es esta línea vertical, esta línea aquí vertical, y corresponde a la, o sea, el tamaño o la magnitud de esta línea corresponde a la coordenada y o a la magnitud de la coordenada y, que en este caso pues sería solamente y, de acuerdo al punto que está ahí indicado, y entre r, que es la hipotenusa. Y otra vez, una vez más, la hipotenusa vale 1, por lo tanto esto sería solamente y. Y entonces aquí tendríamos ya que el seno y el coseno pues son respectivamente y y x. Y siguiendo con con este jueguito de funciones, haciendo las cuentas o los cálculos, podría calcular para ese pequeño triangulito que está ahí dibujado en el círculo unitario, podría calcular todas las funciones, la tangente, la cotangente, la secante y la cosecante, y obtendría estas funciones que están de este lado. Entonces, esas funciones, así como están definidas, pues son así en el círculo unitario. T es igual a y el coseno de t es igual a x, cuando estamos hablando de un círculo unitario. Muy bien, vamos a hablar ahora de la periodicidad de las funciones seno y coseno. Fíjense bien en este dibujito que está aquí. Lo voy a explicar. Aquí viene con colores. Tengo aquí el punto B determinado por dos coordenadas. No son relevantes ahorita las coordenadas del punto B. Pero bueno, hay un ángulo T. Este es un círculo unitario. Entonces este es un ángulo T en radianes. Y si yo tengo el ángulo T, que es este que va desde el eje X positivo hasta donde está el segmento que determina el punto B, pues ese ángulo es T. Ahora, si el ángulo lo mido de nuevo desde el eje X, desde el eje horizontal, y le doy toda la vuelta, que es este que va en color rojo, le doy toda la vuelta hasta llegar de nuevo al mismo punto a donde llegó el ángulo T, es decir, tendría el primer ángulo es T y el segundo ángulo es toda la vuelta, desde aquí, desde abajo, le doy toda la vuelta y todavía le sumo t, o sea que sería un ángulo t más 2pi. Más 2pi, ¿por qué? Porque la vuelta al círculo completo en radianes es 2pi. También podríamos poner como t más 360 grados, ¿no? Pero es más común o es más quizás fácil trabajar con el 2pi. Y por lo tanto, estos dos ángulos, tanto el ángulo T como el ángulo T más 2pi, ambos terminan en el mismo segmento. Quiere decir que ambos determinan o tienen este mismo punto terminal que es el B. Y dicho eso, si yo tengo la función seno de T, es fácil darnos cuenta en este dibujo que es igual a la función seno de T más o menos 2pi. ¿Por qué? Porque la función seno en un círculo unitario corresponde a la coordenada y, ¿sale? Entonces, si la función seno corresponde a la coordenada y este de aquí tiene coordenadas x y y, este punto B, bueno, pues al tener coordenadas x y y, esta coordenada y representaría el seno de t, pero como el ángulo t más 2pi también termina ahí, entonces también sería y entonces ahora los dos serían iguales. Lo mismo pasa con el coseno, solo que ahora pues asociamos a la coordenada x, los dos. Bueno, esto nos dice que la función es periódica. ¿Por qué es periódica? Porque se repite cuando le dimos toda la vuelta al círculo y llegamos o le agregamos 2pi a la función vuelve a tomar el mismo valor que había tomado al inicio. Es por eso que decimos que la función es periódica. Tanto la función seno como la función coseno tienen un periodo de 2pi. Aquí está la definición de función periódica. Se dice que una función no constante f es periódica si hay un número positivo p tal que se cumpla que la función f de t, o sea, este puede ser seno de t, es igual a la misma función f evaluada en t más el periodo p. Para cada t en el dominio de f, si p es el número positivo más pequeño para el cual esta ecuación
es verdadera, entonces a P se le llama periodo de la función. ¿Por qué es el número positivo más pequeño? Porque bien yo podía haber dado dos vueltas y llegar al mismo valor, pero entonces en vez de 2pi tendría 4pi. Y si era cierto que t más 4pi me da el mismo valor, pero 4pi no es el periodo. Es la primera vez que la función se repite, ese es el periodo. ¿Sale? Ahorita lo vamos a ver mejor en las gráficas. Vamos a hacer un pequeño ejercicio usando esta información que acabo de mencionar. Vamos a calcular el valor de seno de 7 pi tercios. Bueno, hacemos esta descomposición. 7 pi tercios lo voy a partir en 2 pi más algo. Entonces 2 pi más 2 enteros más 1 tercio. 7 pi tercios es igual a 2 enteros más 1 tercio, es decir, 2 pi más pi tercios. Y entonces el seno de 7 pi tercios se convierte ahora en seno de pi tercios más 2 pi. Acordémonos que esto es el periodo y que entonces la función va a ser igual al seno solamente de pi tercios. Aquí está. Y el seno de pi tercios, esto lo vimos la clase pasada. Había una tablita, si ustedes, no la puse aquí ahorita, pero había una tabla donde venían los valores de las funciones trigonométricas para ángulos notables. En el caso de pi tercios tendría el valor de raíz de 3 sobre 2. No lo vimos como tal, como pi tercios en los cálculos, pero cuando puse la tabla, en una columna decía pi tercios, pi sextos, pi cuartos, y en otra columna decían los ángulos en grados, que eran 60, 30 y 45. ¿Sale? Bueno, ese es el valor del seno de pi tercios, es raíz de 3 sobre 2. Y acá, para sacar el 19 pi tercios, aquí hay un error, de hecho es un error del ejercicio. Este 13 pi tercios en realidad debería ser 19 pi tercios, porque es el que estamos usando acá. Es 6 enteros más 1 tercio nos da 19 tercios de pi. Y ya descompuesto, evaluado sería pi tercios más 6 pi. El 6pi pues nos da el mismo valor porque es un múltiplo de 2pi. O sea, es como si le hubiéramos dado 3 vueltas al círculo porque es 3 por 2 nos da 6. Y al final pues nos queda el coseno de pi tercios que, de acuerdo a la tablita que vimos la clase pasada, vale 1/2. ¿Vale? Ahí están las dos ejercicios. Ahora vamos a ver un poquito esto de cómo se ve o cómo es que del círculo unitario podemos obtener una gráfica. La gráfica de seno, si ya la conocían, pues la han visto que es así como una onda que va y viene, como una ola que sube y baja. Si no la habían visto, bueno, pues se las presento. Esta es la gráfica de la función seno. Y una forma de obtener la gráfica de la función seno es partiendo del círculo unitario. El círculo unitario pues es este círculo de radio 1 que ya les había mencionado, y la función seno consiste en ir evaluando el valor del eje y, porque como dijimos hace rato, la función seno corresponde al eje y. Entonces aquí tenemos un valor en el eje y, aquí tengo otro valor en el eje y, al llegar a este punto tengo otro valor en el eje y, es vertical, ahí no me salió muy bien, y al llegar a este punto tengo otro valor en el eje y. Esos valores se proyectan y los voy a proyectar en una gráfica. Este valor de y pues tiene esta altura, por lo tanto llega hasta aquí, hasta este punto. Este valor de acá es la altura máxima, es 1, porque la componente y, si se fijan, si vamos girando en esta dirección, la componente y va a ir aumentando hasta llegar a un punto máximo y de ahí va a ir bajando hasta llegar a 0 y luego se hace negativa, se invierte y ahora va a ir aumentando pero en negativo hasta llegar a un punto máximo negativo y luego va disminuyendo hasta llegar a 0 otra vez y así le damos la vuelta. Entonces si tuviéramos un puntito que estuviera aquí y este puntito se está moviendo en este círculo, ese puntito iría representando toda esta trayectoria de la curva de la función seno. Entonces el punto máximo es este que vale 1 y el punto mínimo es este que vale menos 1 y de allí los valores van oscilando. Tenemos aquí un solo ciclo, es decir, desde 0, que es este valor de aquí, se proyecta aquí y cuando le damos toda la vuelta llegamos de nuevo aquí y estaríamos justamente acá. Este pedazo de función seno, la función seno se extiende de manera infinita hacia los dos lados, pero esto es a lo que conocemos como un periodo o un ciclo de la función.
¿sí? De 0 hasta 2pi. ¿Por qué? Porque ahí volvemos a empezar, pues una sola vuelta al círculo unitario. Muy bien. Este es el ciclo, de aquí a aquí, está marcado en rojo, lo demás es la función seno, pues completa. Esta es la función coseno es al revés, va graficando los valores de y. Entonces, si yo hiciera esto con la función coseno, vamos a borrar esto. Listo. La función coseno me graficaría, primero que nada, aquí en el eje X, valdría 1, tendría este punto de aquí, y luego conforme va haciendo esto, va bajando, este punto representaría aquí, y luego este punto de acá representaría el valor completo, entonces la función empezaría en el eje aquí, y haría algo como esto. Aquí estaría el eje horizontal, el eje del valor de la t, y la función haría algo como esto. Entonces, si esta función la volteamos, pues nos queda como esta que está aquí. Arranca en 1 y va bajando y subiendo de esta manera. Entonces, este primer ciclo es su periodo y va de 0 igual a 2pi. Y fíjate que aquí inicia en 1 y termina en 1, y la función seno inicia en 0 en el punto inicial y termina después de dar una vuelta otra vez en 0. Por eso es periódico. Muy bien. Características de la función seno. Bueno, antes de ver las características, me gustaría ir rápidamente a mostrarles una simulación. Es la que están viendo ahí ahorita. Es una simulación del movimiento de un punto que se está moviendo en el plano cartesiano. Lo voy a pasar a radianes. Voy a marcar aquí, bueno, voy a empezar, bueno, la función seno. Voy a marcar ángulos, bueno, este botoncito de aquí me dice si marco ángulos especiales o no. Aquí ya los marqué. Estos puntitos son ángulos especiales. Entonces, fíjense bien qué pasa con este puntito rojo de la gráfica. Yo empiezo a girar, va barriendo un ángulo, ya llegué al primer punto y ahí este puntito ya se desplazó. Estoy en este ángulo de pi sextos con estas coordenadas, raíz de 3 sobre 2, 1 medio. Como estoy evaluando la función seno, solo es la coordenada y, entonces aquí el seno de pi sextos vale 1 medio. Aquí está la fórmula calculada. Si sigo avanzando, llego ahí al siguiente ángulo notable, que es el de pi cuartos. El puntito va avanzando y puedo avanzar y avanzar y avanzar barriendo un ángulo, y ahí tengo un periodo. Desde aquí hasta acá tengo un periodo. Ese es un periodo. Hasta aquí. ¿Sale? Es un ciclo. Pero la función seno es infinita. Entonces, el dominio de la función es infinita y puedo seguir haciéndolo igual. Ya le di 2 vueltas. Entonces ya volví a llegar al mismo lugar. Ahora llegué a 4pi. Y puedo continuar. Ahí ya no se ve. Pero bueno, no se ve ni me deja arrastrar nada. La simulación ahí ya no me permite. Pero pues ahí está. Entonces lo puedo regresar haciendo esto mismo. Y llego aquí. Ahora si voy hacia abajo, pues hacia el otro lado, estoy girando en el sentido contrario, pues estoy barriendo los ángulos negativos, es decir, del eje hacia la izquierda, todos los ángulos negativos, ¿sale? Esta es la función seno, como les había dicho, empieza en 0 y va oscilando, y su valor máximo 1, su valor mínimo menos 1. Y haría algo parecido con la función coseno. Coseno haríamos ahora desde 1 y justo aquí habría llegado a su primer ciclo, y este es su periodo, 2pi. Puedo continuar, otra vuelta, ya llegué al 4pi. Entonces vale 1 en 4pi, y puedo ir también hacia atrás haciendo valores negativos. Ahí ya llegué al 0, y de aquí barriendo ángulos negativos tendría toda la parte de la izquierda de la función. Muy bien, la tangente pues también funciona algo similar. La tangente todavía no hemos visto esa gráfica, ahorita la vamos a ver, pero la tangente de una vez les explico. Este puntito avanza de aquí
Ahí, fíjense, aquí ya se ve de este lado, o sea, ya se ve alto, ya rebasó el 1. La tangente no tiene un valor, no está acotada entre -1 y 1. Y de aquí, si sigo, llego hasta el valor de, este ángulo es de 90 grados o pi medios. Justo ahí la tangente se va hasta el infinito. Aparece aquí una línea punteada que es una asíntota, quiere decir que ahí la función creció de manera indefinida, tendiendo al infinito. No tenemos un valor fijo para esta función. Si ustedes en la calculadora científica le ponen tangente de 90 grados, en algunas les va a decir, así como aquí, más menos infinito. Bueno, les va a decir ese valor, más infinito o menos infinito. En otras calculadoras les va a decir simplemente error. ¿Vale? Entonces, bueno, eso es porque la función tiende a irse muy, muy lejos. Y bueno, vamos a volver a la presentación. Vamos a volver. Presentación. Okay, entonces, características de la función seno son estas 7 que están aquí. La función tiene periodo igual a 2pi, ya lo vimos. La función es creciente en el primer cuadrante, es decir, de aquí a aquí es el primer cuadrante y de aquí a aquí la función está creciendo. Y en el cuarto cuadrante también es creciente. El cuarto cuadrante es de aquí a aquí. Entonces, de aquí para acá la función está subiendo. La función decrece en el segundo y tercer cuadrante. De aquí para acá decrece, de aquí para acá decrece. Este es el primer cuadrante. Este es el cuadrante 2. Este de aquí es el tercer cuadrante. Y este de aquí es el cuarto cuadrante. La vuelta que vamos dando completa hasta llegar de nuevo al punto inicial. La función es positiva en el primer y segundo cuadrante, que aquí está por arriba del eje, entonces es positiva, y es negativa en el tercero y cuarto. La función interseca el eje horizontal en múltiplos enteros de pi, es decir, 0, 1pi, 2pi, 3pi, 4pi, etcétera, va a ir cortando la gráfica, el eje de las x o el eje horizontal. El dominio son todos los números reales, quiere decir que esta función toma todos los valores, tanto negativos como positivos, y su contradominio es de -1 a 1. La función está limitada por estos valores, no puede pasar de aquí y no puede pasar de aquí, de -1, ¿sale? La función coseno, muy similar a la función seno, igual tiene periodo 2pi. Aquí la función decrece en el primero y segundo cuadrante, desde aquí hasta acá está decreciendo y crece del tercero y cuarto cuadrante. La función es positiva en el primer cuadrante y también en el cuarto cuadrante, son estas dos líneas que vienen, son positivas, y es negativa en el segundo y en el tercero. Aunque en el tercero está creciendo, es negativa porque está debajo del eje. La función interseca el eje horizontal en múltiplos impares de pi medios, es decir, 1 pi medios, 3 pi medios, 5 pi medios, 7 pi medios, etcétera. Ahí va a ir cortando la función. El dominio igual son todos los números reales y el contradominio de acotada igual de -1 a 1. La tangente interseca el eje horizontal en múltiplos de pi, es decir, en 0, en pi, en 2pi, en 3pi, en 4pi, etcétera, y también hacia los negativos. La función es positiva en el primero y tercer cuadrantes. Aquí está el primer cuadrante, positiva. Y también de pi medios aquí a pi es el segundo cuadrante, este cachito. Y este es el tercer cuadrante, también positiva. Y la función es negativa, segundo y cuarto cuadrante. Aquí este cachito de aquí es el segundo cuadrante, es negativa. Y este cachito de acá es el cuarto cuadrante, es también negativo. La función tiene periodo igual a pi, es decir, cada pi radianes se repite. Aquí tengo el 0, aquí inicia y aquí vuelve al mismo valor. Este es pi. Y otra vez pi, aquí llega a 2pi. Y otra vez en 3pi. Y otra vez en 4pi. Así se va repitiendo. El dominio x pertenece a los números reales, tal que x es diferente de 2n más 1 por pi sobre 2 con n un número entero. ¿Qué significa? Que el dominio de la función está excluyendo a estos valores y n puede ir desde 0 tanto hacia
hacia adelante, positivos como negativos. Por ejemplo, si n valiera 0, 2 por 0 me da 0, aquí queda 1 y quedaría pi medios. O sea que pi medios es un valor que el dominio no está considerando. Pi medios es esta asíntota, entonces la función en pi medios no está definida. Por eso es que lo excluye del dominio. Y así también 3 pi medios tampoco está definida, por eso lo excluye del dominio. Menos pi medios, menos 3 pi medios y así con cada valor. Bueno, cuando n vale aquí un número entero. Contradominio, pues como va desde abajo hasta arriba, es todos los números reales. Bueno, vamos a analizar un poquito las gráficas de seno y coseno. Yo voy a hacer este ejercicio en particular para la función seno. Ya ustedes lo pueden intentar para la función coseno. Antes de eso, quiero mostrarles que esta simulación que había puesto hace ratito es una simulación de la página o de la plataforma PhET. PhET es una plataforma de simulaciones. Hay física, matemáticas, química, biología, hay varias áreas. Es una plataforma de puras simulaciones de ciencia. Está bastante sencilla, es muy accesible, es gratuita. La pueden ustedes buscar. De hecho, aquí ustedes pueden poner en el navegador PhET, así PHET, y ya les entra a la página y ustedes pueden buscar, filtrar la simulación que quieran, matemáticas, física, etcétera. Esta simulación en particular se llama, aquí está abajo el nombre, tour trigonométrico. Así la puedes buscar o incluso puedes googlear así tal cual, tour trigonométrico PhET, y te va a aparecer esto para que puedas ir ahí manipulando un poco. Bueno, ahora sí, y vamos a graficar las funciones. Entonces voy a abrir aquí el graficador. Y aquí tengo ya graficada la función seno. Si se fijan, aquí está. Voy a colocarme en los valores positivos. Aquí está el valor de pi, 2pi, 3pi, 4pi, etc. Ya sabes que de aquí hasta aquí es un periodo. Ahora, lo que quería mostrarles es qué va a pasar o qué le pasa. Voy a la presentación de nuevo. ¿Qué le pasa a una función, a la función seno, cuando le agregamos un valor aquí a, un numerito, cuando le agregamos aquí un valor c, otro numerito dentro del argumento de la función, y cuando le sumamos un término adicional d? Voy a ir uno por uno en estos tres casos para que vayamos viendo qué le pasa a la función y ustedes puedan ver pues es que cómo se comporta la función seno. Es algo muy interesante el agregar estas cosas. A mí me parece bastante interesante. Entonces miren, aquí tengo la función original seno. Ahora voy a graficar otra función. Si nada más que no estaban viendo. Bueno, voy a moverme al graficador. Ahí está, ya están viendo. Listo. Voy a graficar la función ahora con un valor. En vez de seno de x voy a poner a seno de x, pero el valor de a lo voy a asignar, por ejemplo, 5. 5 seno de x. 5 seno de x. Y entonces fíjate qué le pasó a esta función. La función original es esta de color verde. Y cuando yo hice 5 seno de x, pues la función, fíjate que sigue tocando el 0, sigue empatando, los cruces por 0 siguen estando en el mismo lugar. Lo único que sucedió ahora es que la función se agrandó, ¿sale? Tuvo un aumento en su amplitud. A este numerito de hecho se le conoce como amplitud. Cuando ustedes ven en física ondas, la amplitud es el numerito que va acompañando a la función seno, que es esto. Y es lo que te dice si es una onda muy grande o muy chiquita. Esa es la amplitud. Entonces aquí está 5 seno de x. Entonces cuando el valor de a, que en este caso es 5, es mayor que 1, lo que tenemos es un incremento en la función, la amplifica. Pero si el valor el valor de a que le agregamos, por ejemplo, es un valor menor que 1, por ejemplo, 0.6 seno de x. Entonces, fíjate lo que pasa. Voy a cambiar el color de la función. Hace ratito me dejaba
Están las dos en color verde. Vamos a cambiar el color. Ok. Es esta de aquí. Y la voy a poner de color azul. Ahí está. Entonces fíjate que esta es la misma función. Es igual, está tocando exactamente en los mismos cruces. Pero ahora la función que está en color azul, que es la que tiene el 0.6, esa función está más pequeña en relación a la función original. Quiere decir que cuando tú le multiplicas, o cuando ese valor de a es un número entre 0 y 1, lo que sucede es que se compacta o se aplasta la gráfica. Cuando es mayor que 1, se alarga hacia arriba, se hace más grande, ¿sale? Y ahora, ¿qué pasa si el valor que le damos ahí fuera negativo? Entonces sería y, voy a poner y igual a menos 4 seno, bueno, voy a poner menos 5, que es el que ya tenía con 5, ahora menos 5 seno de x. Y la voy a pintar de otro color para que se distinga. Ahí está, en color morada. Entonces fíjate que ahora lo que sucedió es que la gráfica, fíjate, la gráfica original está en color verde, la gráfica aumentada está en este color como rojo, pero cuando le doy menos 5, o sea, es la misma que está acá, pero con un negativo aquí, la gráfica es exactamente, es idéntica a la que está en color rojo, pero está reflejada en el eje X, está invertida. También otra forma de verlo es que esto está desfasada, es decir, esta función que está aquí es como si estuviera recorrida, ¿sale? Se recorre. La función, esto tiene que ver con la paridad de la función seno es una función impar. Fíjate qué va a pasar ahora si yo hago lo siguiente. Voy a poner y es igual a 5 seno y voy a poner menos x. Y si te fijas me lo dio en color azul, pero esta que está en color azul es exactamente la misma que está en color morado. Fíjate, nada más están empalmadas. Voy a activar el color azul para que veas que queda exactamente arriba de la morada. Mira. Entonces quiere decir que si yo tengo la función seno de un número negativo, es como si tuviera la función seno del número positivo, pero la función negativa, o sea, reflejada con relación al eje X. Entonces esto habla de la paridad de la función seno. Seno es una función impar por eso. Y la función coseno tiene otra propiedad. Ahorita les voy a explicar nada más esta parte en la función coseno. Pero bueno, ya tengo aquí muchas gráficas abiertas. Voy a volver a la original. Y ahora, ¿qué pasaría si ahora graficamos la función